Mis queridos amigos, ¿alguna vez se han puesto a pensar en esas estrategias sutiles que nos mantienen atrapados en la derrota? ¿Cuáles son las trampas que el enemigo pone con astucia para mantenernos lejos de la victoria que ya es nuestra en Cristo? Hoy vamos a emprender un viaje de descubrimiento, desenmascarando las tácticas astutas del enemigo que buscan mantenernos derrotados. Vamos a descubrir esas trampas ocultas, mientras sacamos sabiduría y fuerza de las Escrituras para reclamar la victoria que nos pertenece por medio de Cristo. También voy a hacer una oración poderosa contigo, en el nombre poderoso de Jesús. Así que quédate conmigo hasta el final y abre tu corazón para recibir las bendiciones de esta oración. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias que usa el enemigo para atraparnos? Antes de meternos de lleno en ellas, recordemos lo que dice en 2 de Corintios 2, versículo 11, donde se nos advierte, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Tener esta conciencia, este reconocimiento de los planes del enemigo, no es solo una medida defensiva, es nuestro primer paso hacia la victoria, porque cuando entendemos esto, no nos paramos como víctimas ignorantes, sino como guerreros informados, equipados y listos para la batalla. Vamos a estar listos para caminar en victoria. Mis amigos, las artimañas del enemigo son muchas, pero el poder de Dios en nosotros es más grande y más fuerte. Hoy vamos a explorar 7 estrategias del diablo. Cada una está diseñada para debilitar nuestra fe y alejarnos del camino con el Señor. Punto número 1. La duda. La duda es una herramienta que el enemigo usa para nublar nuestro juicio y debilitar nuestra fe. En otras palabras, la duda sacude los mismos cimientos de lo que creemos, llevándonos a cuestionar lo que sabemos que es verdad. En los momentos en los que estamos por tomar una decisión, la duda puede empujarnos hacia la oscuridad del miedo, en lugar de guiarnos hacia la luz de la fe. La duda se mete cuando enfocamos nuestra atención en las circunstancias en lugar de las promesas de Dios. Mis amigos, debemos mantener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El enemigo usa la duda para hacernos cuestionar quiénes somos y si Dios realmente nos ama. El hijo pródigo, en su desesperación, dudó de su valor como hijo, pero fue recibido con el amor inquebrantable de su padre. Esta historia la encontramos en Lucas 15, versículo 18 al 24. Recuerda, somos hijos de Dios, y nada puede separarnos de su amor. Otra cosa sobre la duda es que muchas veces aparece después de un fracaso o un tropiezo. El discípulo Tomás dudó de la resurrección de Jesús hasta que vio sus heridas. Pero Jesús nos invita a creer sin ver, a confiar en su palabra. La duda también susurra que nuestros errores del pasado nos descalifican de los planes de Dios. En Éxodo 4, versículo 10, Moisés también dudó de sí mismo, y aún así, Dios le dio seguridad y le confirmó su propósito. A veces, la duda se disfraza de miedo a fallar. Nos da miedo dar un paso de fe. La historia de los 10 espías en Números 13, versículo 31 al 33 lo muestra. 10 de los 12 espías dudaron que Israel pudiera conquistar la tierra prometida, a pesar de que Dios ya lo había dicho. Solo Josué y Caleb vieron con ojos de fe, confiados en la promesa de Dios. Nuestro enfoque, entonces, no debe estar en lo grande que son los obstáculos, sino en lo seguro que son las promesas de Dios. Además, la duda también nos hace cuestionar la presencia y la bondad de Dios en tiempos difíciles. El libro de los Salmos está lleno de expresiones honestas de duda, pero incluso ahí, los salmistas siempre volvían a la verdad de que Dios es soberano, amoroso y fiel. Esa verdad es la que debe anclarnos cuando las olas de la duda quieran sacudirnos. Mis amigos, no olviden que incluso en medio de la duda hay un llamado a perseverar en la fe. La fe es nuestro escudo contra los dardos encendidos de la duda. Nuestra fe declara que, aunque Dios no actúe como esperamos, Él sigue siendo bueno.
y no nos vamos a rendir ante la duda. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros, y Él obra todo para bien. Punto número 2. El miedo. El enemigo usa el miedo como un arma para paralizarnos, dejándonos congelados en la indecisión, la inacción y la preocupación. El miedo nos susurra, ¿y si?, en el corazón, pintando escenarios de fracaso, abandono y dolor. Pero la Biblia nos dice en 2 de Timoteo 1, versículo 7, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo se alimenta de lo desconocido, de lo que no vemos, de lo que no entendemos. Agranda nuestros problemas y minimiza a nuestro Dios. Nos dice que el mar rojo no se va a abrir, que los muros de Jericó no se van a caer y que los gigantes de la tierra son demasiado grandes. Pero servimos a un Dios que se especializa en lo imposible. En Isaías 41, versículo 10 nos dice, «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, sí, te ayudaré, sí, te sostendré con mi mano derecha de justicia». El miedo también trata de reescribir nuestra identidad. Pedro, cuando caminaba sobre el agua hacia Jesús, empezó a hundirse cuando el miedo venció su fe. Se olvidó de quién era en Cristo, un hombre de fe, no de temor. Cuando recordamos que somos hijos de Dios, herederos de su trono y profundamente amados, el miedo pierde fuerza. El miedo también se fortalece en el aislamiento. En Primera de Reyes 19, versículos 2 al 4, cuando Elías huyó de Jezabel, se sintió completamente solo y fue consumido por el miedo. Pero Dios le mostró que no estaba solo, que aún había otros fieles. Cuando nos reunimos en comunidad, compartiendo nuestras luchas, encontramos fuerza en otros y el miedo empieza a desaparecer. El miedo se silencia con la fe. El Salmo 46, versículo 1 declara que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, un socorro siempre presente en las dificultades. Cuando David enfrentó a Goliat, no se enfocó en el tamaño del gigante, sino en el tamaño de su Dios. El miedo no pudo contra la fe de un muchacho que conocía al Dios en quien confiaba. Además, el miedo se vence con la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz es esa confianza serena en que Dios tiene un plan bueno y perfecto, y que incluso en el valle más oscuro, Él está con nosotros. Entiende esto: para vencer el miedo, necesitamos toda la armadura de Dios, como dice en Efesios 6, versículo 13 al 18. Esto incluye la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Toda la armadura es esencial en esta batalla, porque cuando la usamos, podemos mantenernos firmes, resistiendo al miedo y apagando todos los dardos encendidos del maligno. Punto número 3. El desánimo. Así como los israelitas se desanimaron en su camino a la tierra prometida, Números 21, versículo 4, nosotros también enfrentamos esta emoción que nos rompe el corazón. El desánimo nos quita la fuerza, apaga la luz de la esperanza que nos guía hacia nuestro destino con Dios. Con esta táctica, el enemigo nos susurra que todo lo que hacemos no sirve, que nuestros sueños son inalcanzables, que nuestras luchas no tienen fin. El desánimo nos drena y apaga la luz que Dios encendió dentro de nosotros. Muchas veces el desánimo viene cuando hemos esperado mucho. Se siente como estar atrapados en una niebla densa, donde parece que las promesas de Dios están muy, muy lejos. Recuerda a Abraham y Sara. Esperaron muchos años para ver cumplida la promesa de tener un hijo. Pero en ese tiempo de espera, su fe fue probada y fortalecida. El enemigo usa el desánimo para distorsionar nuestra percepción del progreso. Cuando estaban reconstruyendo los muros de Jerusalén, Sanbalat y Tobías trataron de desanimar a Nehemías y a los trabajadores. Otra cosa, el desánimo también se esconde detrás de expectativas no cumplidas, como los discípulos en Lucas 24, versículo 21, que esperaban que Jesús estableciera un reino terrenal,
nosotros también podemos desanimarnos cuando lo que esperábamos no pasa como pensábamos. Por eso, es clave alinear nuestras expectativas con las promesas de Dios si queremos superar el desánimo. Hay que entender también que el desánimo puede ser terreno fértil para otras emociones destructivas. Si no lo detenemos a tiempo, puede llevarnos a la amargura, como le pasó a Esaú cuando perdió su primogenitura y la bendición. Cuidar nuestro corazón en tiempos de decepción es clave para no dejar que la toxicidad se riegue por dentro. Y mi amigo, no olvides esto. Un antídoto efectivo contra el desánimo es la esperanza. Tener la expectativa confiada en que Dios es fiel. En 1 Samuel 30, versículo 6, David, enfrentando una presión inmensa y mucha tristeza, se animó a sí mismo en el Señor. A veces tú mismo tienes que darte ánimo. Nuestro espíritu se levanta cuando recordamos cómo Dios ha sido fiel antes y cuando nos aferramos a lo que ha prometido para nuestro futuro. La palabra de Dios también combate el desánimo. En Josué 1, versículo 9 nos dice: ¿Acaso no te he mandado? Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios está con nosotros. Su presencia nunca falla, fortalece nuestro espíritu y renueva nuestras fuerzas. Nuestra resistencia no viene de nosotros, es un regalo divino, una prueba del poder del Espíritu en nosotros. En momentos de desánimo, estamos llamados a ser como el águila que se eleva por encima de la tormenta, que vuela sobre las alas de la fe y el poder que levantan las promesas de Dios. Como dice Isaías 40, versículo 31, cuando estemos desanimados, volemos como las águilas, corramos y no nos cansemos, caminemos y no nos desmayemos. El camino puede ser difícil, pero el destino está asegurado. En 2 de Corintios 4, versículo 18, se nos recuerda que no pongamos la mirada en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Al hacer esto, cambiamos nuestro enfoque, dejando de mirar los problemas y preocupaciones temporales para ver la victoria eterna en Cristo. Así que, no se turbe tu corazón, ni tengas miedo. En Juan 16, versículo 33, Jesús nos anima diciendo: En el mundo tendrán aflicciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. En Él encontramos el valor para seguir, la fuerza para mantenernos firmes y la seguridad de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Punto número 4. La división. Una casa dividida no puede mantenerse en pie. Y el enemigo lo sabe muy bien. Lo leemos en Marcos 3, versículo 25. Por eso, Él siembra discordia entre hermanos, buscando romper la unidad por la que Cristo oró en Juan 17, 20 al 21. Cuando el cuerpo de Cristo está en conflicto, nuestra fuerza colectiva se debilita y nuestro testimonio ante el mundo pierde poder. En Hechos 15, versículos 36 al 41, vemos la historia de Pablo y Bernabé separándose por un desacuerdo. Eso nos recuerda que hasta las relaciones más fuertes pueden ser vulnerables a la división. La división es un arma poderosa del enemigo. Busca romper la unidad que Cristo desea para su iglesia. La división aparece cuando ponemos nuestras preferencias personales por encima de la unidad del cuerpo. La iglesia primitiva tuvo discusiones sobre comida y días sagrados, pero fueron llamados a la paz y a edificarse mutuamente. ¿Seguimos enfrentando estas discusiones hoy? Romanos 14, versículos 1 al 3 dice: Reciban al débil en la fe, pero no para entrar en discusiones sobre opiniones. Uno cree que puede comer de todo, y otro, siendo débil, solo come verduras. El que come no debe menospreciar al que no come, y el que no come no debe juzgar al que come, porque Dios lo ha recibido. Mis amigos, unidad no significa uniformidad. Aunque muchos quieran que así sea, no lo es. El Señor nos ha dado libertad en muchos aspectos de nuestra vida, y aunque nuestras decisiones deben alinearse con su voluntad perfecta,
Eso no significa que todos tengamos que hacer lo mismo. Pero, aunque unidad no sea lo mismo que uniformidad, sí requiere perdón, humildad y un compromiso compartido de amar como Cristo nos amó. Ahora, una de las formas más comunes en las que el enemigo siembra división es a través del chisme y la calumnia. La lengua tiene el poder de dar vida o de destruir, y con ella se pueden acabar relaciones. Estamos llamados a hablar vida, no a ser instrumentos de división. Cuando estaban construyendo el muro de Jerusalén, los trabajadores enfrentaron oposición que quería darles miedo y detener la obra, pero ellos se mantuvieron enfocados y terminaron el trabajo. Nosotros también tenemos que mantenernos firmes en la misión que Dios nos dio. Recuerda que la división también surge cuando dejamos que los conflictos no resueltos se pudran por dentro. Tenemos que enfrentarlos con gracia y buscar siempre la reconciliación. Cristo es nuestra paz. Él rompió la muralla que nos separaba, como lo dice Efesios 2, versículo 4. En Él encontramos el modelo perfecto de unidad. Por eso, debemos derribar cualquier muro que nos divida como creyentes. Tenemos que cuidarnos de caer en la tentación de guardar rencor o andar hablando mal a espaldas, porque eso solo sirve al propósito del enemigo. Mis amigos, busquemos mantener ese espíritu de unidad que nos une en perfecta armonía. Punto número 5. La distracción. La distracción es una táctica que el enemigo usa para desviar nuestra atención de lo que realmente importa. En esta era de sobrecarga de información, esta estrategia es más común que nunca. Nos llena los días de ocupaciones y la mente de preocupaciones mundanas. Entiende esto, la distracción es como un ladrón silencioso que se cuela sin que lo notemos para robarnos el enfoque y alejarnos del camino de seguir a Jesús de cerca. Puede hacernos descuidar nuestro compromiso espiritual. Así como la semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones del mundo la ahogan y la hacen infructuosa, nosotros también corremos ese riesgo. Nuestro reto no es solo escuchar la palabra, sino retenerla y perseverar en ponerla en práctica. Tenemos que proteger nuestro tiempo con Dios con una dedicación firme. La distracción nos lleva a invertir en lo temporal en lugar de lo eterno. Jesús advirtió sobre acumular tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido los destruyen. Nuestro enfoque debe estar en acumular tesoros en el cielo. También puede hacernos perder oportunidades divinas. En Éxodo 3, versículos 1 al 4, mientras Moisés cuidaba el rebaño en Horeb, se desvió un momento para ver la zarza ardiente, y ese encuentro cambió su vida. Debemos estar atentos a la voz de Dios en medio del ruido de la vida. Además, la distracción puede llevarnos a la procrastinación y a un potencial no cumplido. Las vírgenes insensatas estaban distraídas y no preparadas cuando llegó el esposo. Nosotros estamos llamados a vivir listos, aprovechando cada oportunidad. La distracción también puede venir de estar demasiado comprometidos con demasiadas cosas. Salomón, con tantas esposas, se alejó de Dios. Hay que tener cuidado de no extendernos tanto que terminemos sacrificando nuestra relación con Él. Una vida enfocada es una vida poderosa. Tenemos que mantenernos concentrados en la gran obra que Dios nos ha llamado a hacer. En un mundo donde la atención es la moneda más codiciada, invirtámosla sabiamente en nuestro caminar con Dios, en nuestra familia y en nuestra comunidad. Punto número 6. El engaño. En Génesis 3, versículo 1 al 5, el engaño de la serpiente en el jardín del Edén marcó el inicio de una larga guerra basada en mentiras. Mis amigos, el enemigo es conocido como el padre de la mentira, y el engaño es su idioma principal. Es una estrategia poderosa que distorsiona la verdad y nos aleja de la claridad de la palabra de Dios. El engaño opera alterando nuestra percepción de lo que Dios ha dicho. Así como la serpiente torció el mandamiento divino, hizo que Eva cuestionara la bondad de Dios. Por eso, debemos ser vigilantes en nuestro estudio de las Escrituras, buscando sabiduría y entendimiento.
El enemigo también engaña ofreciéndonos falsificaciones de la verdad. Los magos en la corte del faraón podían imitar algunos milagros de Moisés, y eso endureció el corazón del faraón. Recuerden, mis amigos, el poder y la unción de Dios no pueden ser imitadas ni falsificadas. El engaño puede llevarnos por caminos que parecen correctos, pero que nos alejan de la verdad. Eso frena nuestro crecimiento espiritual y obstaculiza los frutos que Dios quiere que demos. También puede llegar por medio de doctrinas falsas o enseñanzas que suenan bien, pero están equivocadas en lo fundamental. Como creyentes, debemos discernir entre la verdad y la mentira. El enemigo usa el engaño para dividir a los creyentes, pero la unidad y la verdad son nuestra defensa contra esas tácticas. Además, el engaño puede hacer que el pecado parezca atractivo e inofensivo. Sansón cayó una y otra vez con Dalila a pesar del peligro obvio, y eso lo llevó a su ruina. Tenemos que cuidar nuestro corazón y nuestra mente del pecado disfrazado de encanto. La verdad de la palabra de Dios es nuestra protección contra el engaño. Jesús usó la Escritura para resistir las mentiras del diablo en el desierto. Si guardamos la palabra en nuestro corazón, también podremos resistir las estrategias engañosas del enemigo. En un mundo lleno de noticias falsas y verdades a medias, comprometámonos a ser personas íntegras que caminan en la verdad y guían a otros hacia ella. Jesús prometió: "Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres". En la libertad de Cristo encontramos la fuerza para resistir el engaño. Punto número 7. La desesperación. El enemigo usa la desesperación para hacernos sentir que ya no hay esperanza, que todo está saliendo mal y que nada va a mejorar. Quiere hacernos creer que Dios no puede arreglar nuestros problemas, que todo está perdido. La desesperación nubla nuestra visión y nos quita la voluntad, susurrando que todo está arruinado y que no hay forma de levantarse. En Números 13, versículos 31 al 34. Cuando los 10 espías regresaron de Canaán, su reporte venía infectado con un espíritu de desesperación. Ese mensaje hizo que toda la comunidad llorara y se rebelara contra Dios. Pero la desesperación no puede existir en la presencia de la esperanza, y la esperanza es la bandera bajo la cual marchamos. Hebreos 6, versículo 19 declara: "Esta esperanza es un ancla firme y segura del alma, que penetra hasta dentro del velo". La esperanza en Dios no decepciona, porque su amor ha sido derramado en nuestros corazones. En los momentos más oscuros, podemos ser honestos y clamar como el salmista en el Salmo 42, versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Nuestro Dios es un restaurador, un reconstructor y un redentor. La historia de Jesús resucitando a Lázaro en Juan 11, 1 al 44 es un testimonio poderoso contra la desesperación. Incluso cuando todo parece perdido, cuando tener esperanza parece absurdo, Jesús sigue siendo la resurrección y la vida. Donde está Jesús, siempre hay esperanza. Así que no seamos un pueblo que cae ante el espíritu de desesperación. En cambio, recordemos el Salmo 121, versículos 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. En Cristo tenemos una esperanza viva, un ancla firme y confiable para el alma. Mis amigos, cada una de estas estrategias son herramientas que el enemigo usa para desviar nuestra fe y derrotarnos. Pero Dios nos ha dado su palabra y su Espíritu Santo, que nos equipa con verdad, ánimo, unidad, fe, valentía, enfoque, discernimiento y esperanza para pelear contra cada una. Si aplicamos estas verdades espirituales, podemos mantenernos firmes, como dice Primera de Juan 4, versículo 4.
Mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Quiero que reces esta oración conmigo para que puedas recibir todas las bendiciones que vienen con ella. Oremos a nuestro Dios amoroso y lleno de gracia. Padre celestial, santo, justo y poderoso, tú eres el Alfa y la Omega, tú que hablaste y creaste los cielos y la tierra. Exalto tu nombre por siempre, tu amor es eterno, y tus misericordias son nuevas cada mañana. Este es otro día que tú hiciste, separado para tu gloria. Señor, gracias por la vida y por todas tus bendiciones. Hoy vengo ante ti reconociendo mis fallas. Perdóname por las veces que he fallado, así como yo también perdono a los que me han hecho daño. Señor, gracias porque viniste en carne para destruir las obras del diablo. En el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de duda, miedo, desánimo y división que quiera atacar mi mente y mi espíritu. Te pido una abundancia de bendiciones y la sabiduría para administrarlas con cuidado. Clamo a tu nombre, Jehová Rafa, por sanidad, no solo física, también emocional y espiritual. En el poderoso nombre de Jesús, rompo toda cadena de desesperación, preocupación y toda atadura de duda. Protégeme, Señor, de las flechas que vuelan de día y de la peste que anda en la oscuridad. Cúbreme con tu favor, como con un escudo. Por mis seres queridos, oro para que todos se acerquen más a ti y experimenten la plenitud de tu gracia y de tu amor. Que podamos conocer el gozo de tu presencia y abrazar tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, mientras digo esta oración junto a todos los que están escuchando, te doy gracias por cada corazón humilde ante ti y por cada persona que se une en acuerdo con esta oración. Fortalécenos, querido Señor, contra todas las estrategias del enemigo. Derrama tu espíritu sobre nosotros para que podamos mantenernos firmes, vestidos con tu armadura espiritual. Declaramos sanidad sobre toda enfermedad, sobre adicciones y sobre mentes angustiadas, en el nombre de Jesús. Declaramos victoria sobre cada batalla que enfrentamos, porque la batalla es tuya, Señor. Gracias, Señor, por escuchar y responder mi oración. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje te bendijo, escribe la palabra Amén en los comentarios. Declaro que todas las bendiciones de esta oración están ahora sobre ti, en el nombre de Jesús. Puedes ayudarnos a alcanzar a más personas y a compartir el Evangelio simplemente enviando este video a un amigo o familiar que necesite la bendición de esta oración. También, dale like y recuerda suscribirte a nuestro canal Luz de Cristo Diaria para más videos que bendecirán tu corazón y levantarán tu espíritu. Agradecemos a todos los que nos apoyan. Estás bendecido para ser de bendición. Y ahora, si estás escuchando esto y quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te animo a recibir la gracia de Dios con un corazón abierto y arrepentido. Empieza donde estás. Tu pasado no importa. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios te ama. No es su voluntad que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Di esta sencilla oración de salvación con todo tu corazón. Señor Jesús, sé que soy pecador y te pido perdón. Creo que moriste por mis pecados y que resucitaste de entre los muertos. Hoy me aparto de mis pecados y te invito a entrar en mi corazón y en mi vida. Quiero confiar en ti y seguirte como mi Señor y Salvador. Señor Jesús, escucha mi oración. Gracias, Señor, por salvarme. Amén. Ahora que has hecho esta oración, puedes pedirle a un pastor que te bautice en una iglesia local y hacer pública esta decisión. El bautismo es un símbolo de tu decisión de seguir a Jesús. Si deseas, puedes dejar tu petición de oración en los comentarios para que podamos presentarla delante de Dios por tus bendiciones y tu victoria. También invitamos a otros creyentes aquí en YouTube y alrededor del mundo a unirse a nosotros y comenzar a orar por ti desde ahora.
Creemos en el poder de la oración para traer consuelo, sanidad y dirección de acuerdo con el plan perfecto de Dios. A Él sea toda la gloria. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes.